Y ya que hemos comenzado a aplicar las cosas que hemos estado aprendiendo sobre los fundamentos del lenguaje, es muy importante tener claro el concepto de interfaz writer, porque la interfaz writer es una de las que vamos a conseguir en casi todos los paquetes que nos brinda la biblioteca estándar. Antes de pasar a ver con detalle la interfaz writer, quiero hacer una nota de JSON. Vámonos a la documentación del paquete JSON. Habíamos trabajado con la función Marshall y onMarshall. ¿Cuándo usábamos Marshall? Cuando teníamos unas variables. Esas variables son de un tipo de dato de Go. Habíamos definido un tipo nosotros, el tipo persona, que tenía tipo subyacente struct. Entonces, si queríamos agarrar la información de esas variables y codificarla en formato JSON, utilizábamos Marshall. Y onMarshall para el caso contrario. Teníamos una información en formato JSON y queríamos decodificarla para almacenarla en variables que son de tipo de dato de Go. Resulta que también tenemos el tipo decoder y el tipo encoder. Esos tipos se utilizan cuando queremos hacer operaciones en JSON directo al cable, directo a la red. Es decir, cuando no estamos haciendo operaciones, por ejemplo, y almacenándolas en variables, como cuando lo hacíamos con Marshall y onMarshall. Por ejemplo, acá tenemos encoder, acá tenemos una función de tipo newEncoder, nos retorna un puntero encoder. Y con un puntero encoder tenemos estos métodos, el método encode, y si vemos el decoder es algo similar, tenemos una función newDecoder que recibe un io.reader y nos retorna un puntero decoder. Y luego tenemos todos estos métodos para este tipo. En el caso de newEncoder, ¿qué parámetro recibe? Un io.writer. Entonces, esa era la nota que quería dar. Usamos decoder y encoder cuando queremos hacer operaciones JSON directo al cable, directo a la red. Y si estamos manipulando información y almacenándola en variables, utilizamos Marshall y onMarshall. Ahora sí, vamos a hablar de la interfaz writer. Y nos vamos a ir al paquete io.writer. Vamos a ver la información del paquete io.writer. Nos venimos acá, Golang org. En Golang org ponemos packages. Y en packages buscamos io. Ahora acá en io vamos a buscar el tipo writer. Tipo writer. Tipo writer que es una interfaz. ¿Y esa interfaz qué nos dice? Esa interfaz nos dice que todos los tipos que tengan adjunto el método write implementan implícitamente la interfaz writer. Por ejemplo, si nos venimos acá a la documentación de JSON, vemos que encoder, ¿qué recibe newEncoder para que nos dé un puntero a encoder? Recibe un valor de io.writer. Entonces, por ejemplo, si revisamos el paquete OS, vamos a revisar, a ver, el paquete OS. Igual, Golang org, pkg paquete y ponemos OS. En OS vamos al índice y tenemos, por ejemplo, la función que se llama create, que es para crear archivos. Le pasamos el nombre que le vamos a dar al archivo y eso nos retorna un puntero a un archivo, puntero a file, es esto que está acá, y nos retorna un error también. Ahora, si yo reviso todos los métodos que tiene adjunto el tipo puntero a archivo, ¿cuáles tengo? Tengo todos estos métodos, todo esto que está acá son métodos que reciben un puntero a un archivo, y un puntero a un archivo también recibe el método write. Entonces, como recibe el método write, ese puntero a ese archivo, yo le puedo pasar acá a este JSON, a este encoder, donde está este io.writer, un puntero a un archivo. Entonces, allí, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, luego, que el valor que me retorna esto tiene adjunto el método encode. Y como tiene adjunto el método encode, puedo hacer encode directamente al archivo. Entonces, de esa forma, nosotros allí vemos cómo las interfaces nos definen el comportamiento en nuestros programas con los tipos. Otra de las cosas que podemos ver acá es, por ejemplo,
el paquete font. Vamos al paquete font. Abrimos acá. Vamos a abrir el Playground. Y acá voy a escribir ahorita un pequeño programa. Pero antes vamos a revisar el paquete font. Vamos nuevamente a Golang org. Ponemos pkg y ponemos font. Vamos a ver println, la función que más utilizamos para imprimir en pantalla. Acá tenemos println, la función println que recibe. Esto creo que ya lo habíamos revisado antes, pero igual vamos a repasarlo. Recibe una cantidad variable de parámetros de cualquier tipo. Eso es lo que nos dice esto. 3 puntos, interfaz vacía. Y nos retorna n, que es la cantidad de bytes escritos, y un error. Eso es lo que nos dice acá. Dice, println formatea usando los formatos por defecto de sus operandos y escribe a la salida estándar. Escribe a la salida estándar. Esa parte es clave, ya la vamos a revisar. ¿Qué es eso de salida estándar? Luego dice, hay espacios que se agregan entre los operandos y una nueva línea se anexa. Retorna el número de bytes escritos y cualquier error encontrado, error de escritura. Ahora vamos a revisar acá. Func println. Si revisamos, acá nos muestra la implementación de println. Esto es lo que escribió en algún momento las personas que diseñaron el lenguaje y escribieron el paquete font. Acá vemos, por ejemplo, que la función println, ¿qué hace? Esta es la misma firma que estaba ahí arriba, pero en la implementación tenemos el retorno de ¿quién? De fprintln. Y fprintln recibe como parámetro DOS standard out y el despliegue de A, que es lo que le estamos pasando acá. Ahora tenemos que revisar fprintln. Vamos a revisar fprintln. Venimos acá nuevamente. Package es del mismo paquete font o format. Entonces acá es pkg fmt. Acá buscamos índice fprintln. Acá buscamos fprintln. Tenemos acá fprintln. Y fprintln recibe como primer parámetro un valor de tipo io.writer. io.writer y luego recibe como segundo parámetro una cantidad variable de valores de cualquier tipo, que es esta interfaz vacía. Y nos retorna también el número de bytes escritos y un error. Ahora lo importante aquí es esto. Recibe como primer parámetro un io.writer. Entonces nos regresamos acá. Nos regresamos acá y vemos que acá tenemos os.standardout. Entonces vamos a revisar en el paquete os.standardout. Venimos acá. Vamos a ver nuevamente aquí. Ponemos, de hecho, a OS ya lo tengo abierto acá. En OS vamos a buscar acá standardout, stdo. Acá tenemos que es una variable que tiene como valor lo que retorna una función que se llama newFile y tiene como parámetro todo esto que está aquí bien raro. Pero entonces vamos a revisar newFile. ¿Qué hace newFile? NewFile es esta función y nos retorna un puntero a archivo. Entonces, como nos retorna un puntero a archivo y puntero a archivo tiene todos estos métodos, puntero a file, este asterisco file, tiene el método write, entonces decimos que standardout implementa también la interfaz writer. Y por eso le podemos pasar como parámetro esto acá. De hecho, yo podría aquí copiar esto, me lo traigo a mi programa y acá digo de font, ¿qué quiero que hagas? Hace esto, el fprintln de quién? De os.standardout y le paso acá mi string y vamos a ver si esto funciona. Corremos, hay que importar OS, formato, ahí se importó el paquete OS, corremos y vemos que se imprime, Hello Playground. ¿Qué otra forma, o mejor dicho, qué otra información podemos ver en la biblioteca estándar? Por ejemplo, en el paquete IO, vamos a ver el paquete IO util. Vamos a ver acá, ponemos Golang pkg, ponemos io/io util, que es ese que tenemos acá. Y acá tenemos, por ejemplo, write.
O sea, aquí lo que estoy haciendo es viendo dónde más tenemos valores o funciones que hacen escritura o utilizan el método write o funciones que retornan un tipo y ese tipo tiene adjunto el método write. Entonces implementa implícitamente la interfaz writer. Acá tenemos write file, que es para escribir archivo. Dice file name, esto es lo que recibe, el nombre del archivo, los datos que es en un slice de byte, que es lo que se va a escribir, los permisos del archivo y retorna un error. Y ahora vamos a revisar el paquete IO para ver en el índice qué incluye la palabra write o writer, ya que eso nos puede dar indicios de que pueda ser un valor que implemente la interfaz writer. Y por ejemplo, acá vemos writer, 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 vemos writer aquí, vemos acá writer, pipe writer, writer. O sea, hay muchas cosas que reciben esa palabra, entonces sería cuestión de ver a detalle cómo se implementa. A ver, vamos a ver este que dice write string. ¿Qué recibe? Recibe un valor de tipo writer, recibe también como segundo parámetro un string. ¿Y qué retorna? Retorna n, que debe ser cantidad de bytes escritos y un error. Vamos a implementarla. Wramos a ver cómo write string. Vamos acá a nuestro código y vamos a poner acá del paquete io.writeString. Creo que es así. ¿Qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar os.standardout, porque vimos que ese es de tipo writer. ¿Y qué le vamos a pasar? Este mismo string. Le pasamos este string y debería de imprimir lo mismo. Vamos a formatear, corremos y vemos que funciona. Entonces, de esta manera hemos visto cómo se aborda la biblioteca estándar y cómo se van leyendo toda esa información referente a interfaces, viendo cómo se van conectando unas con otras. Si tengo un valor y ese valor recibe un método, luego tengo que ver en qué interfaces está ese método. Porque acuérdense que las interfaces son colecciones de métodos. Entonces, si esos valores reciben métodos que forman parte de colecciones de métodos en interfaces, entonces esos valores implementan esa interfaz. Espero haya sido de mucha ayuda este video para ver cómo, por ejemplo, yo abordo y leo la biblioteca estándar. Y nos vemos en el siguiente video, que es para hablar de, vamos a hablar de cómo ordenar campos en nuestros tipos de datos structs. Nos vemos en el siguiente video.